cómo se estaba exponiendo la palabra, por diferencias de cosas no esenciales, cosas completamente secundarias, que no afectaban la doctrina del Evangelio, pero que sí estaban afectando la armonía y la unidad del cuerpo de Cristo. Sí estaban afectando el propósito y el plan de Dios para la iglesia, que era mantenerse en unidad bajo un mismo espíritu, que era predicar el Evangelio y que este fuera su enfoque, ir y hacer discípulos a las naciones enseñándoles todas las cosas que el Señor nos ha enseñado. Entonces, esto sí estaba bien, sí estaba siendo afectado. ¿Por qué? Porque en lugar de enfocarse en predicar la verdad, en predicar la palabra de la cruz, ¿qué estaba sucediendo? Se estaban enfocando en cosas completamente secundarias. Y lastimosamente, en nuestra actualidad, vemos que esto sigue sucediendo dentro de la iglesia, de manera general. ¿Qué son las cosas que muchas veces nos dividen como creyentes? Las denominaciones, los movimientos, las maneras, los tipos y la manera de predicación. Cosas que simplemente los hombres son quienes han ido diseñando a lo largo del tiempo. Por eso, lo único que en donde podemos tener algo completamente fidedigno, en lo que podemos concentrarnos es en toda la palabra de Dios. No en secciones, sino buscar y escudriñar la palabra de Dios y tomar todo el consejo de Dios para saber que en realidad lo que nos une es esto, la gran comisión a lo que la iglesia ha sido enviada. No a fundar denominaciones, no a fundar movimientos, no a fundar esto, lo otro, maneras, estilos, estrategias, para ver cómo atraemos más gente, a ver cómo hacemos cosas más grandes, a ver cómo crecemos, cómo prosperamos. La palabra de Dios es la que tiene poder y es la única que puede transformar nuestras vidas, nuestros corazones. Y es la única que el Espíritu Santo va a usar para traer convicción a los corazones. Entonces, tanto la iglesia de Corinto en aquel momento se ha desenfocado un poco hacia estas cosas completamente secundarias, no esenciales, como la iglesia de hoy en día, que se ha desenfocado hacia otras cosas, en buscar cómo mantener ciertos estatus de cantidad de personas, financieras, miden sus éxitos conforme a los frutos que están viendo en su congregación, cuando en realidad lo que deberían dedicarse deberíamos dedicarnos todos, es a predicar el Evangelio de la cruz y a enseñar y a discipular usando toda la palabra de Dios. Cierro paréntesis. Entonces, Pablo ahora ha enfocado toda su exhortación hacia el Evangelio de la cruz. Ese es lo que debe unir a la iglesia, eso es lo que debe estar concentrado a la iglesia, en cómo predicar la palabra de la cruz. Lo cual, para los que no creen, aunque tengan todas las evidencias, parece una locura. Porque para los griegos, que en aquel momento, recordemos, Corinto era una ciudad griega, y los griegos se caracterizaban por tener las mentes más brillantes en esta época, pensadores, filósofos, su razonamiento, ¿verdad?, filosófico acerca de la vida, de las cosas, del universo, etc. Y para ellos, al escuchar a Pablo, y recordamos cuando él estuvo en Atenas, en el libro de los Hechos, en su segundo viaje, él estaba hablando acerca de esta sabiduría y todos venían a escucharlo en el Areópago, el lugar donde se sentaban a discutir y a razonar las mentes más brillantes en ese momento. Y ahí llevaron a Pablo y comenzaron a escuchar esta nueva sabiduría, esta nueva tendencia que estaban escuchando. Pero cuando Pablo comenzó a hablar acerca de la crucifixión y la resurrección, para ellos fue, no, ya después te vamos a escuchar acerca de esto. Otros simplemente se burlaron, lo menospreciaron, porque para ellos era algo completamente fuera de lo común. No cabía cómo poder comprender dentro del razonamiento humano que Dios haya enviado a su Hijo para salvar a su propia creación que le dio la espalda. Para los judíos también era una locura y era un tropezadero,
el hecho de que el Mesías, el diseño que ellos tenían acerca del Mesías, que era un líder político que vendría a liberarlos de sus enemigos, políticamente hablando, fuese Jesús, porque Jesús no encajaba dentro de ese perfil, porque Jesús vino a liberar a la humanidad del pecado, de la esclavitud del pecado. Y esa fue su primera conquista. Ahora su conquista política vendrá más adelante. Pero por eso, para los judíos y para los griegos, aunque tuviesen evidencias, no iban a creer y consideraban el evangelio de la cruz como algo, como una locura. Entonces, después de esto, Pablo, después de haber descartado de que la sabiduría de los hombres pueda superar la sabiduría de Dios, comienza entonces a hablarle a la iglesia, dejándoles claro de que ellos no tienen nada en que jactarse, porque el hecho de que hayan recibido la salvación en Cristo Jesús, esto no los hacía dignos o no los hacía capacitados de poder monopolizar la sabiduría de Dios. Entonces, Pablo está desarmando completamente al ser humano, tanto el no creyente como al creyente, para que comprendan que todo el poder y la sabiduría de Dios está centralizado en Cristo Jesús y que solamente Dios, por medio de su Espíritu, puede revelar esto a los hombres. Y gracias a Dios hoy tenemos su palabra. Y por eso Pablo les dijo, yo no vine con palabras hermosas, con palabras detalladas, pomposas, con un mensaje persuasivo, sino que vine simple y sencillo, con el simple evangelio. Este es un término que he estado utilizando continuamente durante estos mensajes, porque de eso se trata lo que Pablo está hablando. Enfóquese en el simple y sencillo evangelio, porque eso es donde está el poder de Dios para salvación. No es la sabiduría de los hombres, no es ver cómo poder persuadir a alguien, a ver cómo lo convenzo dentro de mi sabiduría humana, sino que es todo cerca de la sabiduría de Dios. Y la sabiduría de Dios la tenemos en su palabra. Gloria a Dios por eso, porque no tenemos que complicarnos, no tenemos que cargar una cruz sobre nosotros, saber cómo poder enseñar el evangelio. No, es sencillo y simple. Y en Jesús hay salvación. El resto lo hace el Espíritu Santo. Y Pablo comprendió eso, que Él es el predicador, Él es el mensajero, Él da el mensaje, pero el Espíritu Santo es el que hace el resto. Amén. Muy bien, entonces vamos a continuar en versículo 6. Voy a retomar desde el versículo 4 para poder comprender el contexto. Dice, en capítulo 2, 1 Corintios 2, versículo 4, dice, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Básicamente, Pablo les está diciendo, yo no vine buscando cómo jugar de filósofo delante de ustedes, aunque tenía los recursos para hacerlo, tenía el conocimiento para hacerlo, pero no vino a persuadirlos con la sabiduría humana, sino que él predicó el sencillo y simple evangelio y dejó que el Espíritu Santo hiciera la obra, para que la fe no estuviese fundamentada ni en las denominaciones, ni en los movimientos, ni en las estrategias, ni en el emocionalismo, ni en el sensacionalismo, sino que estuviera fundamentada en el poder de Dios. O sea, en la palabra de Dios, en su evangelio, en el poder de la cruz, en Jesucristo. Continuamos, versículo 6, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. A pesar de que Pablo predicó el simple evangelio, nos damos cuenta de que él compartió cosas más profundas del evangelio con hermanos que estaban, que habían
madurado, que habían crecido y estaban capacitados para poder lidiar con cosas más profundas acerca de la sabiduría divina. Ahora, hay hermanos, o vamos a ver, ¿cómo podemos llegar a este estado de madurez espiritual? Simple y sencillo. Eso se trata de pasar tiempo con el Señor, de tiempos de oración, de estar consumidos en su palabra, de leer la palabra de Dios. Y esto es un paréntesis y un anuncio al mismo tiempo. Por eso es que los miércoles tenemos el estudio bíblico acá. Porque buscamos de que no solo el pastor esté capacitado para saber de dónde puede nacer el sermón, de dónde nace la prédica, de ver el contexto histórico, a quién está dirigido el texto, etcétera, y poder sacar los principios y verdades bíblicas, sino que también todo creyente esté capacitado y desarrolle esa habilidad y esa capacidad para poder estudiar la palabra de Dios de esta manera, para poder escudriñarla y poder sopesar en su corazón. Esta es sabiduría de los hombres, no, esta es sabiduría de Dios porque está fundamentado en la palabra. Y poder discernir lo que verdaderamente nos alimenta y nos nutre y qué cosas no. ¿Qué cosas son bíblicas? ¿Qué cosas son extra bíblicas? ¿O son antibíblicas? Pero la única manera en la que podemos crecer y madurar espiritualmente es teniendo ese tiempo de estudio de la palabra. Y aquí lo tenemos, está disponible, es gratuito y es abierto para todo el que quiera conocer cómo poder estudiar la palabra de Dios. Porque de nuevo, la capacitación que lleva un pastor la debería tener todo creyente para saber cómo discernir lo que está bien y lo que no debe de alimentarse, para que filtre todo lo que está escuchando, para que pueda comprender muchas de las cosas que el Señor nos está hablando a través de su palabra. Esa sabiduría que Él tiene para cada uno de nosotros. Pero solamente así podemos desarrollar esta capacidad. Cierro paréntesis. Miércoles 7 de la noche, estudio bíblico acá en el templo. Estamos estudiando el libro de Éxodo. Así que están invitados. Muy bien, entonces de esta manera podemos crecer. Ahora, contrario a este perfil de madurez espiritual, tenemos los hermanos que son inmaduros espiritualmente. Y el mayor ejemplo que podemos tener para comparar la inmadurez espiritual son los bebés. Instintivamente los bebés lo que tengan a la mano se lo van a meter a la boca, no pensando en si es peligroso, si es bueno, si es malo, si les va a hacer daño. Y por eso los padres tenemos que estar atentos a lo que ellos de lo que están rodeados, para que sepan poder intervenir si están consumiendo algo que les va a hacer daño. Entonces, de la misma manera, los hermanos inmaduros en la fe no están aún con la capacidad de diferenciar entre lo que es bueno o no para comer. Pero como todo lleva el nombre de Cristo, el nombre de Dios, lleva un versículo de la Biblia, entonces todos quieren comérselo. Pero no todo viene, ¿verdad?, o está fundamentado en la sabiduría de Dios. Satanás mismo usó la palabra de Dios para engañar a Eva. Entonces tenemos que tener cuidado y tenemos que cuidarnos unos a otros como cuerpo de Cristo, acerca de lo que estamos haciendo expuestos, de lo que estamos consumiendo, de lo que nos estamos nutriendo espiritualmente. Ahora, entonces Pablo ha hablado sabiduría más profunda con aquellos que han alcanzado madurez espiritual en la iglesia de Corinto. Continúa diciendo, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios con misterio. Sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta. Cuando habla acerca de sabiduría no de este siglo, debemos comprender que está hablando acerca de
el razonamiento y la filosofía de este mundo, la cual está en todo lugar. Usted puede meterse en internet y puede encontrar sabiduría de muchas cosas, enriquecimiento, conocimiento de muchas áreas, de la ciencia, de astronomía, de la tierra, de muchas cosas. Puedes encontrar en cualquier lugar. Pero la sabiduría que Pablo ha compartido con ellos no es este tipo de sabiduría, sino que más hablamos, versículo 7, sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. O sea, una sabiduría, un conocimiento que Dios ha tenido oculto para este mundo y lo ha predestinado desde su eternidad para darla a conocer en un tiempo específico. Cuando habla acerca de sabiduría oculta en misterio, al igual que en la carta de los Efesios, en la carta de los Filipenses, Pablo está refiriéndose a algo que en el Antiguo Testamento no había sido revelado a los hombres. Es más, no había sido revelado completamente a los profetas, pero ya había sido anunciado. Espéralo, pronto, ya viene, como los anuncios que puede ver en televisión y etcétera, que anticipan que algo se aproxima. De esa manera el Señor anunciaba en el Antiguo Testamento, pero no había revelado nada. Entonces, esta sabiduría y conocimiento de Dios vino a ser revelado en Cristo Jesús. Vino a ser revelado en Cristo Jesús. Y un ejemplo muy claro de esto que el Señor tenía oculto, que era un misterio, es la salvación extendida a todos los hombres. Porque en el Antiguo Testamento, basados en la escritura del Antiguo Testamento, los judíos pensaban y creían que solamente ellos iban a ser salvos por medio de su Mesías. Y por eso es que ellos no contemplan la salvación para los gentiles, o sea, para los no judíos. Pero el misterio es de que Dios de ambos rebaños vino a ser uno solo. No que la iglesia de hoy sea Israel. Erróneamente pensar eso. Israel tiene su lugar en el corazón de Dios, y tiene su propósito, su historia y sus promesas que Dios va a cumplir con esta nación. Pero la iglesia y los judíos vienen a ser uno en Cristo Jesús. Y tiene un nombre, su iglesia, la novia, el cuerpo de Cristo. Entonces esto era algo oculto, pero que ahora Pablo lo ha compartido con los gentiles. Hey, ustedes que antes no eran hijos, ahora vienen a ser hijos. Ustedes vienen ahora a ser injertados y comenzar a absorber los privilegios y las maravillas espirituales que Dios tenía para su pueblo, ahora también para ustedes. La salvación, la vida eterna, la comunicación y el privilegio de tener esta relación con el Creador. Entonces, estas cosas Pablo las estaba compartiendo con ellos, pero el razonamiento humano no tenía cómo poder comprender de que los hombres simples y sencillos, pecadores, débiles, podían tener una relación con el Dios creador. Y esto es lo que Pablo ha estado compartiendo, la sabiduría del Padre, la cual tenía preparada desde su eternidad. Versículo 8 dice, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Entonces, Pablo le está diciendo, esto es un gran privilegio, esto es el tesoro que todos los reyes políticos y religiosos, los gobernantes políticos y religiosos, no pudieron conocer porque trataron de conocerlo en su propia capacidad, en su propio razonamiento, en su propia sabiduría. Pero la sabiduría de Dios no puede ser conocida a través de la sabiduría del hombre. No puede ser conocida. Porque la sabiduría de Dios está sujeta a su soberanía.
y Él la revela conforme a su voluntad soberana, a quien Él quiere, a quien Él desea. Y el único medio por el cual lo hace es a través de su Espíritu Santo. Por eso el no creyente, por más que lea la Biblia, no puede comprender la magnitud y la profundidad porque no tiene el Espíritu Santo en él. Y entonces lo hace desde una manera informativa, intelectual. Pero el Señor lo revela. Y es lo que vamos a ver en la siguiente sección. Entonces, si en el tiempo de Jesús, tanto gobernantes políticos como religiosos hubieran conocido, y a ver, tenían toda la evidencia, pudieron verlo, y muchos de ellos sabían que Jesús era el Mesías, pero aún así, como no cabía dentro de su razonamiento humano, entonces lo crucificaron, lo menospreciaron. Ahora, hay comentaristas que dicen respecto a esta sección de que cuando Pablo habla acerca de príncipes de este siglo, probablemente también se esté refiriendo a aquellos príncipes que gobiernan en el reino de las tinieblas, quienes no tenían conocimiento acerca del plan salvador de Dios y quienes oscurecieron el entendimiento de los hombres e influenciaron para asesinar a la única esperanza para la humanidad que Dios les había dado, que era su Hijo Jesucristo. De alguna manera ellos siempre van a querer intervenir al plan de Dios, sabotearlo. Y pensaron probablemente que saboteando el plan de Dios, asesinando a Jesús, crucificándolo, iban a dar por terminado el plan soberano de Dios. Pero lo que no conocían es que en lugar de dar o culminar y sabotear el plan de Dios, pusieron un sello a su condena eterna. Porque en la resurrección hay victoria sobre la muerte y las tinieblas. De una u otra manera, lo que debemos de comprender es que en el Evangelio de salvación hay poder de Dios. No en la sabiduría y el entendimiento de los hombres, sino en el Evangelio de salvación. Versículo 9 dice, antes, bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pablo acá está mencionando un versículo de Isaías. Erróneamente pensaríamos que que esto nos está hablando acerca de las cosas que vendrán espiritualmente y en nuestra eternidad. Pero lo que realmente está queriendo decir este versículo es la realidad de que la sabiduría de Dios no puede ser otorgada a los hombres o no puede ser adquirida por los hombres en su propia capacidad. Ningún ojo puede verlo, ningún oído puede oírlo, y nada de estas cosas ha subido al corazón de los hombres, sino que por la voluntad soberana de Dios, Él ha querido revelar. En nuestra capacidad no podemos comprenderla. Por eso es que la sabiduría de Dios no puede estar monopolizada solamente en el pastor o en una sola persona. Porque no es algo, nadie en esta tierra, en toda la historia de la humanidad, puede estar capacitado para adquirir la sabiduría de Dios. En su propia capacidad, en su propia habilidad, en su carne, en su naturaleza humana. Pero, versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros, ¿por qué? ¿Por el pastor? ¿Por Moisés? ¿Por Pablo? ¿Por Juan? ¿Por Apolos? Por el Espíritu. Por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Entonces,
La única manera en la que podemos conocer la sabiduría y el poder de Dios es por medio de su Espíritu. Y la única manera en la que podemos recibir su Espíritu es cuando entreguemos toda nuestra vida al Señor, reconociendo y arrepintiéndonos de nuestro pecado, de nuestro estado pecaminoso y entregando todo esto delante del Señor, reconociéndolo como nuestro Señor y Salvador. Cuando hacemos esto, estoy de acuerdo con todo lo que dice la palabra de Dios acerca de quién es Jesús. Eso es lo que hacemos cuando confesamos al Señor como nuestro Señor y Salvador. Estamos afirmando que estamos en común acuerdo con el Padre, con todo lo que dice su palabra acerca de quién es Jesús. Y este Espíritu de Dios es quien envía el habitar en nuestros corazones. Aquí nos está mostrando Pablo la profundidad del conocimiento que tiene el Espíritu. No solamente el Espíritu de Dios, sino el Espíritu del hombre. Hay cosas en nuestras vidas que nosotros mismos, en nuestro intelecto, no conocemos. Pero el Espíritu, nuestro Espíritu sí las conoce, porque esa es la esencia de cada uno de nosotros. Entonces, Pablo está ilustrando que así como nosotros mismos tenemos que ser conocidos, tenemos que conocernos, porque siempre hay cosas nuevas que habitan en nuestro corazón y de pronto decimos, pero yo no sabía que yo podía hacer esto o que yo tenía esto guardado en mi corazón. De esta misma manera, Dios, su Espíritu, que ha nacido, que ha andado desde lo más profundo del conocimiento de Dios, es quien Él ha enviado a habitar en cada uno de nosotros. ¡Qué privilegio! ¡Qué privilegio más grande! El hecho de que Dios, nuestro Creador, no teniendo ninguna obligación, haya querido enviar no solo a su Hijo, sino que envió a uno como Él, a su Espíritu, para que venga a nuestra vida, venga a nuestro corazón y traiga la revelación de su palabra. Y eso es lo que nos dice entonces, versículo 12. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, o sea, de la sabiduría, del entendimiento de este mundo, sino el espíritu, sino el espíritu que proviene de Dios, por una razón. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, para que podamos comprender la magnitud y la profundidad de lo que Dios nos ha concedido a través de su palabra, a través del sacrificio de Jesús. ¿Quiere conocer más al Señor? Bueno, por medio de su Espíritu, tenga una relación con Él y profundice en su palabra, porque para esto le ha sido dado. Para esto le ha sido dado. Para que usted y yo podamos comprender, no por medio del pastor, por medio de una persona o su dependencia esté en las redes sociales o en las posiciones o en las denominaciones o en los libros de autoayuda o en los libros de este autor que es cristiano, sino que sea el Espíritu Santo de usted viniendo a la palabra de Dios para que puedas comprender todas las cosas que Dios nos ha concedido. Y por eso es necesario que cada uno de nosotros tengamos una relación íntima con el Señor, porque el Señor desea una relación personal con nosotros, no a través de ningún hombre, sino personal, directa y exclusiva con cada uno de nosotros. Y está a disposición del que quiera tomarla, está a disposición del que quiera tenerla. Qué gran privilegio tenemos en nuestro Señor. Versículo 13, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. ¿Lo ven? Pablo mismo está diciendo, esto no es algo que yo pueda transmitirle a ustedes desde mi conocimiento y mi formación como fariseo y conocedor de las Escrituras. Esto no es algo que yo pueda simplemente a través de un libro, de lo que leí aquí y allá, transmitírselo. No, es el Espíritu Santo quien enseña.
Y aquí es donde podemos fundamentar también que la palabra de Dios es inspirada por Él, por su Espíritu, porque es su Espíritu Santo quien ha revelado a través de cada uno de los escritores y autores de la palabra de Dios, de la Biblia, para que puedan escribir y plasmar la voluntad y las palabras de nuestro Señor. Es su Espíritu, no fue una ocurrencia de alguien. Es su Espíritu, personas específicas que dispusieron y estuvieron disponibles para que Dios hablara a través de ellos. Su Espíritu, la sabiduría que nos da el Espíritu de Dios. Por eso es que solo aquellos que buscan ser alimentados en su Espíritu, buscando la presencia de Dios, es que pueden comprender las cosas del Espíritu. Pero el ser humano natural no puede comprenderlas. Versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Exactamente. Por eso sí, usted podrá debatir con un ateo y con quien quiera. Pero nunca van a llegar a un común acuerdo, porque la otra persona no tiene el Espíritu Santo. Está cerrada, por más que tenga la evidencia, no quiere comprender. Cierra sus oídos, cierra su corazón, porque busca una respuesta y una explicación, una hipótesis de cómo es que sucede la parte espiritual de los hombres. Y por eso la sabiduría de los hombres, si usted lo nota a lo largo de la historia, varía continuamente. Y se desmienten unos a otros y hay posturas y posición, no funciona de esta manera, no es de esta otra. Y esto mismo es lo que ha traído confusión dentro de la iglesia, porque el mismo creyente ha querido comenzar a explicar cómo es que el Señor obra y actúa en la vida del ser humano. Pero no se puede discernir de esa manera. Versículo 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Cuando habla del espiritual, está hablando de él, la persona, del creyente que busca ser alimentado en su espíritu por la sabiduría de Dios, guiado por el Espíritu de Dios. Y esto no está hablando de que el creyente tiene superioridad sobre todos los demás, no, sino que está mencionando lo que les está refiriéndose a lo que mencioné antes. Usted puede hablar con cualquier otra persona que no tenga el Espíritu de Dios, pero no podrá comprender la perspectiva que tenemos desde el Espíritu Santo acerca de las cosas que él no está viendo, que la otra persona no está viendo. Por eso es que el espiritual juzga todas las cosas desde la perspectiva del Espíritu de Dios, desde la perspectiva de la sabiduría de Dios. Y no las, perdón, pero él no es juzgado de nadie, o sea, no se le puede refutar porque la otra persona no tiene el Espíritu de Dios, entonces no van a llegar a un común acuerdo, nunca. Porque estas cosas se disciernen a través del Espíritu Santo. Versículo 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo, para el que quiera tenerla. O sea, la perspectiva y el discernimiento de su Espíritu. ¿Qué privilegio más grande tenemos en nuestro Señor? No se trata acerca de la religión, se trata acerca de su Espíritu. Todo es acerca de Él. Tenemos un privilegio tan grande, no sé si puede comprender la magnitud de lo que conlleva esto, es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Es el Espíritu mismo que levantó a Jesucristo de entre los muertos, quien estuvo presente en el momento, en el punto inicial de toda la creación. Es el mismo Espíritu que se movía sobre las aguas, que estaba incubando sobre las aguas la creación,
Ese mismo Espíritu es el que el Señor ha enviado a habitar en cada uno de nuestros corazones. Y está disponible para, para ayudarnos, para guiarnos en cómo debemos de orar, ¿verdad? Según nos dice la palabra, en cómo debemos de pedir, en qué decisiones tenemos que tomar, en ser consolados, en ser animados, ser exhortados, ser confrontados. Y Él mismo nos testifica a nuestro espíritu. Cuando estamos decaídos, nos testifica, recordándonos las promesas y cada una de la sabiduría que el Señor nos ha concedido en su palabra para ser animados y levantados y continuar perseverando en nuestro camino en fe. Y es la manera en la que podemos crecer y madurar espiritualmente. Gloria a Dios. En esto es en lo que debemos de enfocarnos, no en las discusiones que más bien gastan tiempo, desgastan y producen desgaste y división dentro del cuerpo de Cristo. En esto es en lo que debemos concentrarnos, en su verdad, en su sabiduría, conocer más acerca de nuestro Señor, para poder transmitir el mensaje que Él nos ha dejado en su palabra de una manera sana y correcta. Amén. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Gracias por tu Espíritu Santo, que, Señor, ha sido enviado a nuestros corazones y que está disponible para todo aquel que quiera recibirte en su corazón. Gracias, Padre, por el privilegio que nos das de poder tener tu mente en nosotros. Señor, gracias por la sabiduría que tú nos transmites por medio de tu Espíritu Santo, por medio de tu palabra, de toda tu palabra. Gracias. Padre, por favor, que esta palabra cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor. Que no regrese a ti vacía, sino que cumpla el propósito con el que ha sido enviada. Gracias de verdad te damos. Toda la honra y toda la gloria sea para ti, Señor Jesucristo. En tu nombre oramos. Amén. Y amén. Gloria a Dios.